Hola queridos alumnos de primaria, les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el aparato urinario. ¿Qué es el aparato urinario? Es un conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. Bueno alumnito, yo sé que te preguntarás, ¿por qué cuando buscas en internet te sale sistema urinario, te sale aparato urinario? ¿Cuál es el correcto? El correcto es aparato urinario y te diré por qué. Aparato es todo aquello que está formado por órganos que cumplen una función en común, pero no tienen el mismo origen, ¿ok? No tienen el mismo origen, tienen diferentes formas también. Sin embargo, los sistemas están formados por órganos que tienen el mismo origen, con un tipo de tejido predominante. Por ejemplo, el sistema nervioso. Ahí encontramos un montón de células nerviosas y el tejido predominante es el mismo tejido nervioso. Otro ejemplo es el sistema óseo. Como podemos ver, todos nuestros huesitos están formados por células especiales que forman huesos y todas tienen un mismo origen. Nuestros músculos también. Todos nuestros músculos forman el sistema muscular y todos también tienen un mismo origen. Como vemos, todo nuestro cuerpo está cubierto de músculos, ¿no? Ahora, si se combinan el sistema nervioso, el sistema óseo y el sistema muscular, forman el aparato locomotor. Como nos damos cuenta, el aparato tiene órganos de diferente origen que cumplen una función en común. Ahora sí, continuemos. Disculpen que me haya salido del tema, lo que era el aparato urinario, pero yo quería hacerles esas diferencias. Por ejemplo, acá, el riñón, la vejiga, los uréteres, tienen diferentes orígenes, pero cumplen una función en común. Por eso es un aparato. Entonces, ¿cuáles son las partes del aparato urinario? Como ya lo mencionamos, el riñón, también tengo acá los uréter, que juntos dos forman uréteres, estos tubitos. Debajo de los uréteres van a descender en esta estructura gordita, redondita, llamada vejiga. La vejiga a su vez va a seguir su camino hacia la uretra, pero no olvidar las venas y las arterias. Por eso tenemos una arteria renal y una vena renal. Entonces, veamos con detalle cada órgano. Empezaremos con los riñones. ¿Qué nos dicen los riñones? Son órganos pares rojizos en forma de frijol. Como podemos ver, parece un frijolito. ¿Y dónde ubicaríamos los riñones? Los riñones los vamos a encontrar en la parte superior de la cintura. Hay que darnos cuenta también que el riñón izquierdo es más voluminoso que el derecho. Y el derecho está más abajo que el izquierdo debido a que el derecho está presionado por el hígado. ¿Ok? Sobre el derecho está el hígado, es por eso que el derecho está un poquito más abajo que el izquierdo. Sobre cada riñón hay un pequeño sombrerito, como podemos ver acá, esto de amarillo, que parece una cresta de gallo. Esto es la glándula suprarrenal. Esta glándula no interviene en la eliminación y formación de la orina. Es por ello que no forma parte del aparato urinario, pero siempre es bueno saber qué es esto. Veamos las funciones del riñón. En primer lugar hay que decir que los riñones filtran la sangre. Al filtrar la sangre van formando la orina. Los riñones contribuyen en la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es simplemente cuando todo tu cuerpo está en equilibrio. Entonces, uno de los factores que hace que tu cuerpo esté en equilibrio son los riñones. El riñón también regula el volumen de la sangre. Esto también es como parte de la homeostasis. Imagínate cuando una persona dona sangre, pierde una regular cantidad de sangre. Entonces tiene que de alguna forma devolver esa sangre. Entonces cuando la sangre pasa por los riñones, el riñón ya no filtra tanta agua. Entonces de esa forma aumenta el volumen sanguíneo. El riñón también sintetiza y regula la glucosa en la sangre. ¿Qué es la glucosa? Es el carbohidrato que nos da energía. Otra función que cumple el riñón es la excreción de desperdicios y sustancias extrañas. Hemos dicho que el riñón crea la orina. Entonces, al crear la orina, filtra y elimina esos desechos. Esos desechos pueden ser azufre, fosfatos, ácido úrico, urea, hierro, sodio, calcio, creatinina, etc. El riñón también regula la presión arterial. Como habíamos dicho antes, el riñón regula el volumen de la sangre. Entonces, al aumentar el volumen de la sangre, aumenta la presión arterial. Al disminuir el volumen de la sangre, disminuye la presión arterial. Ahora veamos cómo se forma la orina. Como hemos dicho, hay arteria y vena renal. Estas se llaman así porque, como ves, se conecta con el riñón. La arteria renal va a llevar la sangre con desechos. Dentro del riñón, esa sangre se va a filtrar. Al filtrarse esa sangre, se va a crear orina. ¿Ok? Los productos filtrados más el agua forman la orina. Y lo que ya se filtró pasa a la vena renal, devolviendo la sangre al resto del cuerpo. Pero específicamente, ¿en qué parte del riñón se forma la orina? Es en la nefrona o nefrón. Como podemos ver, acá está el riñoncito. Y vemos estos filamentos al final, ¿no? Estos filamentos son la nefrona o el nefrón. Entonces, ¿qué es la nefrona o el nefrón? Es la unidad funcional del riñón porque es ahí donde se va a formar la orina. Se encarga de filtrar y separar las sustancias
y retirar de la sangre las sustancias no necesarias para el cuerpo. Mantiene la homeostasis de la sangre y produce en la orina. La orina tiene varios componentes, de los cuales, como es líquida, el 95% es agua. Luego tenemos un 2% que es urea, que es el componente más abundante. Luego tenemos sales disueltas que ocupan el 2.8, entre ellas tenemos calcio, sodio, hierro, potasio, etc. Y también tenemos otros compuestos como creatinina, amoníaco y ácido úrico. Entonces, como hemos visto, el desecho principal que eliminamos es urea. Y acá vemos su fórmula química. Esta es la fórmula química de la urea. ¿Y para qué nos sirve la urea? Es el principal metabolito del catabolismo de proteínas y aminoácidos. ¿Qué significa catabolismo? Es cuando una sustancia pasa de compleja a simple. Entonces la urea nos permite degradar las proteínas, ¿no? Transformarlas en aminoácidos para así poder utilizarlos en el cuerpo en diferentes funciones. Y es el hígado el que produce la urea. Ahora, toda esta urea en exceso ya se vuelve desecho y tiene que ser eliminada en el riñón a través de la orina. Tus riñones. Los riñones son un sofisticado sistema de eliminación de residuos. Trabajan 24 horas al día los 365 días del año. Y eso no es todo. También limpian la sangre. Cada hora la sangre del cuerpo circula a través de los riñones aproximadamente unas 12 veces. Cada día los riñones procesan unos 200 litros de sangre. Alrededor de 1 o 2 litros de desechos salen del cuerpo en forma de orina. Gran parte de estos residuos son producidos por el procesamiento de los alimentos que el cuerpo consume. Ahora sí, hablaremos de los uréteres. Cada uno se llama uréter. En conjunto, por eso, uréteres. ¿Y para qué nos sirve este pequeño conducto que va desde los riñones hasta la vejiga? Sirve para transportar la orina. La orina ya formada en el riñón va a ser transportada hacia la vejiga. El uréter mide de 25 a 30 centímetros. Ahora, ¿cómo hace para transportar esa orina? A través de contracciones peristálticas. En las paredes musculares de los uréteres van impulsando la orina hacia la vejiga. Ahora hablaremos de la vejiga. Como podemos ver, estos uréteres van a desembocar en la vejiga a través de estos orificios ureterales. Y por ahí van a botar la orina, van a llenar la vejiga de orina. Veamos qué nos dice la diapositiva. ¿Qué es la vejiga? Órgano muscular hueco, distensible, situado en la cavidad pélvica posterior hasta la sínfisis del pubis. La forma depende de la cantidad de orina que contenga. La capacidad de la vejiga varía entre 700 a 800 mililitros. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la vejiga puede aumentar su volumen o disminuir. Eso hace que sea distensible. Y como dice, todo eso depende de la orina. Si hay poca orina, no va a tener mucho volumen, pero cuando está muy lleno, el volumen aumenta. Veamos cómo funciona la vejiga. Cuando la vejiga está muy llena, este músculo llamado músculo detrusor va a sentir la presión de la orina. Entonces, este músculo va a enviar esa información al cerebro. El cerebro le va a decir, ya, la vejiga está muy llena. Y a su vez, el cerebro le va a enviar la respuesta. Le va a decir, ya, es hora de que la orina salga. Y el músculo va a empezar a contraer para que la orina pueda salir. Justo en la parte final de la vejiga hay esta pequeña tapita, la cual se llama esfínter externo. Es el músculo del suelo pélvico. Esto impide que la orina esté saliendo, pero como la vejiga ya está muy llena, este se va a abrir y va a permitir el paso de la orina hacia la uretra. Veamos la siguiente imagen. Nos habla de la incontinencia urinaria. Vemos, esta es una vejiga normal que está llena de orina. Como hemos dicho, como está llena de orina, este músculo llamado músculo detrusor va a empezar a contraerse y va a permitir que la orina salga. Ahora, este es el caso contrario, la vejiga hiperactiva. Vemos que la orina ni siquiera ha llenado la vejiga. Sin embargo, el músculo ya se está contrayendo, ya está botando la orina. Entonces no hay un control adecuado de la vejiga y las personas empiezan a orinar con mayor frecuencia. Esto le pasa generalmente a las personas de mayor edad. Y es por ello que muchos ancianitos se compran sus pañales. Ahora hablaremos de la parte final del aparato urinario, el cual es la uretra. Entonces veamos qué es la uretra. La uretra es un tubo conducto que se prolonga de la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Es la parte final del aparato urinario. Es por ahí donde vamos a expulsar la orina. Entonces hay que darnos cuenta que la uretra del varón es mucho más larga que de la mujer. No son iguales. Ahora veamos algunos términos. Por ejemplo, nefrología es el estudio de la anatomía, fisiología y patología del riñón, mientras que la urología es la rama de la medicina que trata el aparato urinario masculino y femenino. Por eso a los médicos, y es por ello que a los médicos que ven todo lo que es el aparato urinario se les llama urólogos. Ojo, hay un mito que dice que solo el hombre va al urólogo, eso es falso. La mujer también puede ir al urólogo. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro aparato urinario? Tomar agua, generalmente 2 litros diarios. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. No fumar. No tomar muchos refrescos. Mantener una buena higiene de las áreas urinarias. No retener de manera extrema la expulsión de orina. Evitar estar sentado o recostado la mayor parte del día. Dejaré un pequeño video con algunos cuidados que olvidé ponerlos acá.
Para prevenir o retardar los padecimientos del riñón, se recomienda mantener controlada el azúcar en la sangre, mantener ideal la presión sanguínea, tener un consumo moderado de proteínas, realizarse revisiones médicas regulares, tomar agua, llevar una alimentación equilibrada y mantener un peso sano. Ahora ya sabes más sobre tus riñones. Bueno, alumnitos, eso sería todo. Solo recuerden que una buena alimentación, no estar fumando, no estar bebiendo, no estar consumiendo sodio en exceso, sobre todo en la sal, hace que tu riñón funcione de forma adecuada y no se enferme.